TELDE DUE, Teleeducación para el Desarrollo. ¿Cómo están, amigos? En esta oportunidad queremos conversar con ustedes sobre el curso Dinámica Política Contemporánea en el Perú. Es un curso que se enmarca dentro del Diplomado de Gobernabilidad y Administración Pública de la Universidad Alas Peruanas. El curso busca motivar al gestor público sobre el conocimiento del poder. ¿Qué pasa con el poder en el país? ¿Qué sucesos históricos, qué procesos sociales, políticos, durante el siglo XX y a principios del presente siglo, vienen configurando un sistema de toma de decisiones formal y también informal en nuestro país? El poder en el Perú, mucho se ha escrito sobre eso. Hay un excelente libro de François Bourricot, justamente con ese título, un sociólogo francés, que en los 60 estableció toda una mirada general sobre los cambios que vivía el país de entonces, la modernización que se vivía en los 60, la migración y cómo ello iba configurando la derrota o la superación de un poder y el surgimiento de nuevos actores, el surgimiento de nuevos poderes. Porque todo nuevo actor que surge en un escenario social surge también con nuevos poderes, con capacidades para tomar decisiones o para inducir la decisión de los otros en la política, en la economía, en la cultura, etc. Vamos a conversar dividiendo nuestra exposición en cuatro ítems. El Perú contemporáneo, de 1930 al año 2000. El rostro del Perú actual, ¿qué está pasando con el Perú de hoy? Un momento para discutir y conversar sobre los viejos y nuevos poderes. Y por último, gobernabilidad democrática y gestión pública. El Perú contemporáneo. El siglo XX es el siglo de los grandes cambios políticos, sociales en el país, pero con una gran característica: la inclusión, la irrupción de las masas, de la sociedad civil, como se le llama ahora, de las clases sociales en lo que es la política, de una sociedad oligárquica, de una república aristocrática, pasamos a la irrupción de partidos de masas, la construcción de proyectos nacionales interesantes, polémicos, que movilizaron a miles de ciudadanos y ciudadanas, a miles de trabajadores, a las clases medias emergentes, como es el proyecto primero en 1930 del Partido Aprista Peruano, también el movimiento socialista y comunista, que tuvo una gran importancia, sobre todo en el movimiento obrero, y por último el surgimiento de movimientos que, si bien eran de tinte conservador o de posturas conservadoras, podían converger a masas tras sus liderazgos. Fue el caso, por ejemplo, de Sánchez Cerro, que fue un militar muy poco estudiado en la historiografía nacional, pero que tuvo el papel, el rol crítico de tumbarse al presidente o hacer un golpe contra el presidente Leguía, que ya cumplía 11 años desde 1919 a 1930 gobernándonos. ¿Qué ha pasado en este siglo XX? Una inmensa, fatal y en algunos casos disputa entre el poder civil y el poder militar. No se constituyó un gran sistema de partidos políticos. Entonces teníamos actores no necesariamente convertidos en partidos que definían el poder. El partido de masas más importante, el APRA, era uno de los movimientos que marcaba la pauta de la reivindicación social y popular. Teníamos las Fuerzas Armadas con un protagonismo importantísimo, las oligarquías, las grandes familias, la Iglesia Católica, que configuraban efectivamente una forma de decisión, de toma de decisiones, pero también configuraban toda una propuesta de país. Las tensiones entre estos actores no conllevó a la conformación de un sistema de partidos políticos. En los años 50 se vive una modernización, el país se industrializa, hay todo un cambio en América Latina, hay una mayor migración del campo a la ciudad, las ciudades se comienzan a extender y surgen nuevas clases medias, nuevos sectores y también nuevos partidos políticos. Acción Popular, liderado por el arquitecto Fernando Belaunde, es un movimiento importantísimo, y la Democracia Cristiana, que en ese entonces lideraba ya el
doctor Héctor Cornejo Chávez. Estos partidos emergieron como respuesta a los partidos creados en la década del 30, pero tampoco lograron con los antiguos y ellos mismos constituir un sistema de partidos en el país. ¿Por qué no hubo un sistema de partidos en el país? Es una reflexión que se va a discutir en el curso, que es parte del curso. ¿Qué pasó? ¿Por qué en nuestro siglo XX hizo partidos grandes tal vez, proyectos importantes, pero no constituyó un sistema de partidos políticos? En los 60, en 1962 y en el 63, disputaron las elecciones efectivamente 4 movimientos importantes: el odreísmo, el aprismo y el movimiento Acción Popular de Fernando Belaúnde Terry. Pero después de esas elecciones del 6-2 y del 6-3, porque las del 6-2 fueron anuladas a partir de un golpe militar, los estudiosos dicen para impedir el surgimiento de Águila Torre como presidente de la República, vino el golpe de General Velasco en el 68, que hizo un movimiento único tal vez en la sociología latinoamericana: reformas nacionalistas, estatizaciones, reforma agraria, la comunidad industrial, que marcó una distancia con los sucesivos golpes de Estado que el Perú vivió antes. Pero el siglo XX, como consecuencia, por lo menos hasta el gobierno militar, no conformaba partidos políticos. Después de la dictadura militar, en los 80, surge la Esperanza Democrática, 1980, la Esperanza Democrática. El arquitecto Belaúnde gana la presidencia en 1980 y constituyó un gobierno democrático en alianza con otro gran partido importante y también poco estudiado, que es el Partido Popular Cristiano, que lideraba Luis Bedoya Reyes, y tenían a la oposición a 2 movimientos importantes: al APRA, ya liderado por Alan García, y a la Izquierda Unida, liderada por el alcalde de Lima después, en 1983, Alfonso Barrantes Linca. ¿Qué pasó en los 80? ¿Había posibilidad de partidos? Sí. Había una sociedad civil organizada, partidos que emergían con nuevos liderazgos, pero hubo 2 problemas críticos: la subversión, el Sendero Luminoso y el MRTA y toda la secuela de violencia que el país vivió, y también la crisis económica de América Latina, que impactó muy fuerte en el Perú, que tuvo su momento más crítico en los últimos años del primer gobierno de Alan García. Fueron años críticos, años de deslegitimación de la democracia, de pérdida de legitimidad de la democracia, y que llevó posteriormente a la emergencia de un liderazgo sui generis como la del ingeniero Fujimori. Conclusión: no hubo partidos políticos, la tensión cívico-militar fue muy fuerte, y el siglo XX, entre otros temas, no logró consolidar lo que muchos esperaban que se consolide: un gran sistema de partidos políticos. El poder tenía viejos referentes y también el poder ya comenzaba a percibir nuevos actores, nuevos decisores. El rostro del Perú actual. ¿Qué pasó después de los 90 y después del siglo XX y a principios del siglo XXI? Se configura un país distinto. La globalización, un fenómeno que nadie puede negar como proceso de integración de mercado, de transferencia de tecnología, de culturas, de migración, de mercados abiertos y sobre todo de revolución de la tecnología, ha constituido un país distinto, un país emprendedor, un país que crece, un país que cambia mucho, un país con nuevos agentes, un país con nuevos mercados, surgimiento en las regiones de sus mercados, nuevas clases medias, pero también un elemento crítico, sobre todo para los que estudian gestión pública y los que estudian la política: un país que no cree en los partidos, un país que no cree en la política, un país que avanza, crece, redistribuye su riqueza, genera más valor, pero que no encuentra una confianza total en sus instituciones. Es lo que algunos politólogos han denominado una gobernabilidad sin partidos, un desarrollo sin instituciones, un desarrollo económico sin instituciones. Y eso también tiene sus problemas. Tiene problemas de gobernabilidad, tiene problemas de cohesión y tiene problemas
críticos para la democracia porque nos impide constituir instituciones prácticas que nos lleve a la solución de los problemas que todos los días vivimos. Pero es lo que hemos vivido en los últimos años. El gobierno del señor Fujimori planteó temas importantes a nivel de reformas estructurales. El Perú requiere mirar con otros ojos esas reformas, muchas de ellas han continuado, pero más allá del carácter autoritario del gobierno, de carácter vertical del proyecto fujimorista, sí hizo unas reformas importantes que enrumbaron al país en una economía de mercado mucho más sólida. Tanto el presidente Toledo como el presidente Humala no han cambiado esa estructura. Han afianzado, han distribuido efectivamente más riqueza, han creado instituciones, han hecho cambios, pero los rumbos generales del modelo económico desde fines de los 90, principios del siglo XXI y ahora a 2012 con el presidente Humala tienen una continuidad, que es la inversión, la apertura de los mercados y buscar la posibilidad que el país sea mucho más competitivo. El país podrá constituirse a futuro en una democracia que vaya de la mano con este crecimiento y este desarrollo. Es un desafío de los partidos, de los políticos y sobre todo de aquellos que van a estudiar o ya vienen estudiando gestión pública, gestión de gobierno, administración pública. Porque del rol clave que hagan los gestores públicos, de su rol, de su capacidad de gestión, es como el Estado se presentará ante los ciudadanos, satisfaciendo necesidades, resolviendo problemas, generando proyectos y dando credibilidad a la democracia. Otra parte importante que vamos a desarrollar en el libro, en el curso, es lo referido a los viejos y nuevos poderes. ¿Qué viejos poderes en el país aún continúan? ¿Qué viejos decisores en el Perú del siglo XX al XXI aún continúan? Aún tienen injerencia, capacidad de inducir decisiones públicas y también privadas. ¿Y qué poderes murieron en el camino? La reforma de Velasco, por ejemplo, cerró el camino o finiquitó el poder de las grandes oligarquías terratenientes, señor feudales, pero generaron otros poderes. Y ahora, con el Perú de un nuevo rostro, vamos a conversar y discutir en el curso sobre justamente qué nuevos actores, qué nueva forma de decisión. Por lo menos, permíteme decirle 3 poderes nuevos que han emergido en el Perú y que lo van configurando. El primero es el poder transnacional, los grandes grupos de poder financiero, los grupos de interés bancario, los grupos empresariales transnacionales que están en el país y que tienen un proyecto, sus intereses y que tensan con la democracia. Las nuevas fortunas producto del crecimiento económico. El otro nuevo poder es el de los medios de comunicación. Nunca antes la democracia ha estado tan diseñada y moldeada por la dinámica de los medios de comunicación, por los grandes grupos empresariales que definen canales de televisión, programas de radio, que inducen un discurso que, querramos o no, tiene posibilidad de constituirse en la conciencia de la gente. Ahora, la gente no es tonta, la gente también mediatiza, es crítica de los propios mensajes de los medios de comunicación. Y se han dado casos, y lo hemos visto últimamente, cómo los medios de comunicación inducen a un candidato, pero ese candidato no gana. O plantean una oposición y esa oposición no cala en la gente. Es decir, si bien hay un poder de los medios de comunicación, este poder tensa, entra en contradicciones. No es fácil de inducir mecánicamente la visión, la ideología, las percepciones, las decisiones, el voto de la gente. Y un poder adicional que ahora lo estamos viendo y lo vemos, pero que es oculto, pero que se puede percibir, es el poder tecnocrático. La tecnocracia pública y privada, la que es permanente en el Estado y que está a cargo de diseñar proyectos, políticas, programas, y que los gobernantes que vienen de la política no pueden, o muchas veces no deciden cambiarlos. El poder de la tecnocracia es muy fuerte en el país. Es un nuevo poder. Entonces tenemos en el país viejos poderes como la Iglesia, que nació con la colonia, pero que tiene una influencia menor, pero la tiene. Y nuevos poderes como la tecnocracia. Este debate, esta reflexión, la vamos a desarrollar también, obviamente,
en el curso de dinámica política. Y por último, un aspecto clave, entender, y recapitulo, entender el siglo XX, sus procesos y cómo llega el siglo XXI la política y la dinámica social, el poder mismo, los partidos, los grupos fácticos, los militares, la iglesia, las tecnocracias. Entender el rostro del Perú actual. ¿Es un país feliz? ¿Es un país emprendedor? ¿Es un país triste? ¿Hay menos pobreza? Se ha reducido mucho la pobreza en los últimos años, pero el país es más feliz por eso, está más integrado porque hay más mercado. Son preguntas de reflexión, pero hay un nuevo rostro del Perú actual. La sociología del 60, del 70 y del 80 no puede explicar ya de por sí el rostro del Perú actual, pero el gestor público sí debe entenderlo. Y el gestor público, de que el tercer aspecto resumiendo, debe también entender esta dinámica de viejos y nuevos poderes en el Perú actual. Porque entender el proceso, el rostro del Perú actual, los viejos y nuevos poderes, nos permite diseñar las políticas públicas ya a ustedes los responsables de la gestión pública. Porque no hay gestión pública en el aire. La gestión pública se hace en la historia, se hace frente a poderes y ante un país socialmente definido. Si no entendemos estos tres procesos anteriores, no somos buenos gerentes públicos. No tendremos capacidad de gestionar bien un presupuesto regional, de gestionar adecuadamente una política pública determinada en un sector, educación, salud, energía y minas. No podríamos diseñar y llevar a cabo la ejecución feliz de programas sociales. Y hacer todo esto bien es justamente construir gobernabilidad. La gobernabilidad democrática, que es dar certidumbre a la población sobre el ordenamiento del Estado y hacer a la vez que el Estado tenga poder de decisión. No un Estado en el aire, sino un Estado bien enraizado, democráticamente elegido, pero con capacidad para inducir felizmente y bajo el paradigma de la cohesión social, del bienestar, los destinos del país. Eso es lo que discutiremos en el curso. El curso Dinámica Política Contemporánea busca eso. No inducirlos a un credo político, no inducirlos hacia una opción política, sino establecer lineamientos de reflexión, puntos de debate, ver la historia tal vez de manera distinta, hacer buenas preguntas sobre el Perú del siglo XX, del siglo XXI, desde la lógica del poder, pero además de ello, también encontrando las pistas, los caminos adecuados para que todos juntos podamos construir felizmente, con mucha transparencia y con mucho sentido de responsabilidad, una gobernabilidad democrática del país. De eso se trata el curso, eso vamos a trabajar y estamos seguros que todos juntos podremos encontrar buenas respuestas a interesantes preguntas. Muchas gracias. Históricos, qué procesos sociales, políticos, durante el siglo XX y a principios del presente siglo, vienen configurando un sistema de toma de decisiones formal y también informal en nuestro país. El poder en el Perú, mucho se ha escrito sobre eso. Hay un excelente libro de François Bourricot, justamente con ese título, un sociólogo francés, que en los 60 estableció toda una mirada general en la economía, en la cultura, etc. Vamos a conversar dividiendo nuestra exposición en 4 ítems. El Perú contemporáneo, de 1930 al año 2000. El rostro del Perú actual, ¿qué está pasando con el Perú de hoy? Un momento para discutir y conversar sobre los viejos y nuevos poderes. Y por último, gobernabilidad democrática y gestión. TELDE DUE, Teleeducación para el Desarrollo. ¿Cómo están, amigos? En esta oportunidad queremos conversar con ustedes sobre el curso Dinámica Política Contemporánea en el Perú. Es un curso que se enmarca dentro del Diplomado de Gobernabilidad y Administración Pública de la Universidad Alas Peruanas. El curso busca motivar al gestor público sobre el conocimiento del poder. ¿Qué pasa con el poder en el país? ¿Qué sucesos sobre los cambios que vivía el país de entonces?
la modernización que se vivía en los 60, la migración y cómo ello iba configurando la derrota o la superación de un poder y el surgimiento de nuevos actores, el surgimiento de nuevos poderes. Porque todo nuevo actor que surge en un escenario social surge también con nuevos poderes, con capacidades para tomar decisiones o para inducir la decisión de los otros en la política, en la pública. El Perú contemporáneo. El siglo XX es el siglo de los grandes cambios políticos, sociales en el país, pero con una gran característica: la inclusión, la irrupción de las masas, de la sociedad civil, como se le llama ahora, de las clases sociales en lo que es la política, de una sociedad oligárquica, de una república aristocrática, pasamos a la irrupción de partidos